La salud es nuestro tesoro más valioso y una actitud saludable nos impulsa a buscar información y soluciones. Por eso, a partir de este momento, Cristian Méndez y Norma Pedreáñez vienen con buena dosis de bienestar, vida saludable. En esta oportunidad, sin récipes y sin efectos secundarios. Después de la consulta, apasionados por tu bienestar. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, iniciando nuevamente una semana como ya los tenemos acostumbrados y para nosotros formalmente iniciando también el mes de septiembre. Hoy tenemos un programa muy especial porque también vamos a tener la posibilidad de contar con la compañía de nuestro querido productor Efraín Cruz, quien le va a hacer el kit el día de hoy a nuestra querida Norma Pedreáñez, que próximamente también va a estar con todos ustedes acompañándolos como siempre lunes a lunes. Así que muy buenas noches, Efraín, bienvenido. Muy buenas noches, Cristian, y por supuesto todos, las personas que se conectan con nosotros desde las 7 de la noche en punto. Este mes de septiembre, además, un gran mes para compartir con ustedes el mejor mes del año, por cierto. Sí, el mejor mes del año. Bueno, tú sabes que es el mes de los cumpleaños, entonces aquí cumpleaños todo el mundo, hasta el perro, pues aquí cumple el gato, el perro, el gato, bueno, todo el mundo cumpleaños el día de hoy, pero para nosotros de verdad, y además también nuestro querido programa cumpleaños, porque estamos ya en nuestro segundo aniversario, el pasado 5 de septiembre, ya conmemoramos nuestro segundo año. Para nosotros un placer poderlos acompañar todos los lunes de 7 a 8 de la noche, pero bueno, queremos iniciar el programa de hoy dándole aquí, que lo tengo presente, el sentido pésame también a nuestro querido productor Efraín Cruz, porque bueno, la pasada semana falleció su mamá y bueno, aquí estamos de todas formas trabajando para todos ustedes. Sé que ella igual nos va a acompañar como siempre nos acompañaba de vez en cuando escuchando nuestro programa. Así es, bueno, muchísimas gracias, Cristian, y bueno, parte de la vida dirían por allí. Por supuesto, un momento difícil, pero nos toca compartir información y bueno, esa oyente que siempre teníamos allí todos los lunes, que ahora nos escucha desde un poco más allá. Así que adelante y este programa se lo dedico a ella. Así es, y bueno, es importante también ya en nuestro segundo aniversario comentarles a todos, a toda nuestra audiencia, que bueno, ya estamos en 11 países, porque después de la consulta también está en podcast, y los 5 países principales en donde nos escuchan, nuestros oyentes, está Estados Unidos en primer lugar, Indonesia, que pregúntenme quién estará por allá en Indonesia escuchando, pero ella también está en Chile, Argentina y Francia, así que para todas esas personas un gran saludo y por supuesto tenemos que seguir abogando porque en Venezuela también nos escuchen. Así es, y muy importante, bueno, también para la próxima, Cristian, aprender el saludo para la gente de Indonesia. Así es, y bueno, el top 5 de los episodios más escuchados durante este último mes tenemos el cáncer de mama y la metástasis ósea y también la importancia de la imagen corporal, un programa muy importante también, de verdad, de mucha información para todos ustedes. También, cuando visitar al nefrólogo pediatra y el taller de médicos cambiando paradigmas, que además nos cambió la visión de cómo son tratados, Cristian, muchísimos médicos y la importancia de la salud mental también para quienes ejercen la medicina. Así es, y en tercer lugar tenemos el Día Internacional del Orgasmo Femenino, que se viene ya celebrando desde un tiempo para acá, y el yoga, cómo el yoga nos ayuda también a nuestro bienestar, un programa también muy, muy interesante y muy importante el que tuvimos ese día. Las hepatitis virales, ese es otro caso que es importante conocer, y por supuesto ese Día de la Amistad donde hablamos también de la importancia del chisme y cómo el chisme ayuda a mejorar la salud mental. Sí, incluso se ha demostrado que también ayuda para eso. Y de último tenemos el grupo Vivens, el programa donde estuvimos conversando sobre la salud en la industria musical venezolana, un programa súper especial y muy importante porque es la primera vez que se realiza en el país, y también conversamos sobre la Copa América de heladería artesanal, así que realmente unos programas excelentes con invitados de lujo que tuvimos
tenemos durante todos esos días. Además también es importante recordar, Cristian, que hoy 8 de septiembre es Día de la Virgen del Valle, patrona del Oriente de Venezuela. Además, Día Mundial de la Fisioterapia y Día Mundial de la Fibrosis Quística. Sí, así es. Bueno, estábamos conversando antes de comenzar el programa con nuestros invitados que hoy el oriente del país debe estar de júbilo e incluso suspendieron el trabajo, los estudios, porque todas las personas en el oriente del país se abocan a celebrar el Día de Vallita, el Día de la Virgen del Valle, y vaya para todos los venezolanos y todas aquellas personas que siguen a la advocación de la Virgen del Valle, un gran saludo y un gran abrazo fraterno. Así es, por supuesto, hoy tenemos un programa, Cristian, de lujo, con unos invitados que engalanan esta cabina. Así es, y antes de eso, Efraín, hay que recordarles también que nosotros estamos en podcast Después de la Consulta Venezuela, en iVoox, Apple Podcasts, Deezer, Player FM y Listen Note. Y tenemos que decirles a nuestra querida audiencia que también próximamente estaremos en YouTube y en Spotify, y los invitamos a escuchar el programa de la semana pasada, Artrosis, Desgaste y Dolor Articular. Oye, sí, donde tú y Norma nos dieron clase. Así es. Sobre esta patología que lamentablemente muchos la tienen y a veces ni cuenta se dan, sino cuando ya está bien avanzada. Así es. Y en los micrófonos hoy los acompaña Cristian Méndez Verastegui por acá, certificado de locución número 59.110, y mi querido Efraín Cruz. Certificado de locución, sí, todavía no se me olvida, 43.610. En nuestra agenda de hoy en Café Nocturno vamos a conversar con el licenciado Guillermo Tabata, fisioterapeuta, y vamos a conversar sobre el Día Mundial de la Fisioterapia. Y en nuestra sección Vida y Movimiento nos acompaña la magíster en Ciencias, Mari Ortega, especialista en orientación de la conducta, y vamos a hablar de construyendo puentes hacia la escuela para todos, porque ya estamos a días de comenzar el nuevo año escolar, y qué importante poder entender un poco más de lo que muchas veces creemos que existe. Así es, y es momento de recordarles nuestras redes sociales, @DRA.normapedreanes, @DRMendezBE, @soyelbabuito, que es actual el que tiene, y si quieren dejar algún correo electrónico, alguna sugerencia a través de nuestro correo electrónico después de la consulta, @gmail.com. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Y ahora comenzamos con nuestra sección Café Nocturno. Porque siempre es un gusto compartir un café en buena compañía, les traemos esta noche una conversación en nuestra sección Café Nocturno. Café Nocturno. Así es, Efraín, y en nuestra ya acostumbrada sección Café Nocturno nos complace tener al licenciado y amigo Guillermo Tabata. Él es fisioterapeuta egresado de la Universidad Central de Venezuela y de la Columbus University de Panamá. Con 25 años de experiencia, parece fácil decirlo, pero aquí está ya con 25 años de experiencia en el ámbito deportivo y 14 temporadas en la Liga de Baloncesto Profesional. Además es experto en EPI y técnicas manuales y miofaciales. Con Guillermo vamos a tener la particularidad y el honor también de poder conversar sobre que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia, y para nosotros creemos que es uno de los invitados especiales para poder hablar sobre esto, dada tu amplia experiencia, así que bienvenido, Guillermo. Gracias, doctor. Buenas noches, un placer grandísimo estar en tu programa y Cuéntanos, Guillermo, ya a pesar de que estos 25 años uno los dice como rápido y fácil, pero son muchos años que vienes tú ya practicando la fisioterapia. En todo el desarrollo que tú has tenido durante todo este tiempo, para que las personas tengan también el conocimiento, porque yo sé que hay muchos que desde el punto de vista médico también siempre te preguntan cuál es la diferencia entre el fisioterapeuta y el fisiatra, el fisioterapeuta y el osteópata. ¿Cuál es la función de un fisioterapeuta? ¿A qué se dedica? Bueno, el fisioterapeuta en sentido general es un experto del movimiento, es un experto de los análisis musculares, es un experto en hacer planes de tratamiento para la rehabilitación y la reinserción del paciente a sus actividades de la vida diaria. En mi caso, en la práctica deportiva, ya hoy en día hay muchas especialidades en fisioterapia. Está la fisioterapia pediátrica, la fisioterapia en geriatría, en neurología, etcétera. Y todos nos dedicamos a
esa bella ciencia de practicar el movimiento. Sí, realmente, bueno, nosotros también tenemos una sección que se llama Vida y Movimiento, porque consideramos que el movimiento es vida desde el punto de vista de salud y el bienestar. Durante todo esto, durante tu tiempo de tu práctica, ¿qué es lo que tú has visto desde el momento en que iniciaste la práctica de la fisioterapia hasta la actualidad? ¿Cómo ha venido cambiando? ¿Y qué cosas nuevas tenemos para poder ayudar a las personas a que recuperen su movilidad? Bueno, desde, imagínate, 25 años en la carrera hemos visto que la fisioterapia se ha especializado con el tiempo muchísimo más. Los niveles de estudios han estado avanzando muchísimo, gracias a Dios. Los avances tecnológicos y los avances científicos también han estado avanzando y los fisioterapeutas se han independizado muchísimo más. Está la ley del ejercicio de la profesión, que cuando yo me gradué no existía. Ya hoy en día existe, la parte gremial ha evolucionado muchísimo y en verdad para mí lo más importante es la evolución de los estudios y los avances científicos que se han hecho a través del tiempo, las investigaciones sobre todo. Oye, escuchando todo esto, bueno, realmente uno puede entender, Guillermo, porque, a ver, no sé si les pasa a todos como a mí, pero a uno le dicen, tienes que ir al fisioterapeuta y uno se asusta, ¿no? Porque uno, ¿sabes por qué? Porque uno tiene la mala idea que el dolor va acompañado en todo esto. Esto realmente es así, porque, a ver, yo he ido después y te das cuenta que no. Sí. Pero ese primer encontronazo, por llamarlo así, ese primer encuentro, sí. Oye, tú vas muy asustado, porque de verdad yo siempre dije, esto es dolor, y yo veo a la gente como muy adolorida, pero sí también es bueno ir, de alguna manera quitando estos mitos que están sobre esta profesión. Claro, hay tratamientos de fisioterapia que suelen doler muchísimo, sobre todo los posoperatorios, los tratamientos articulares. Muchos de los tratamientos miofaciales musculares tienden a doler muchísimo, pero con el tiempo, o sea, la fisioterapia ha evolucionado, y una de las evoluciones que hemos tenido es el tratamiento y tratar de mantener una norma de producir la menor cantidad de dolor posible, obviamente, ¿no? Y ya hoy en día, gracias a Dios, hay tratamientos en los que prácticamente no son dolorosos. Y sobre todo en lo que yo he estado haciendo mucho énfasis en mis redes sociales y hablando con mis pacientes y todo, es la parte preventiva. Cuando el paciente acude al fisioterapeuta de manera preventiva, sin esperar tener una lesión, sin esperar tener un dolor, todo el proceso es mucho más amigable, muchísimo más. Sí, bueno, esto es realmente muy interesante, porque obviamente en salud la prevención es lo más importante, pero las personas definitivamente siempre van es cuando ya les aqueja algo, porque igual nos toca a nosotros desde el punto de vista médico. Nosotros no tenemos la cultura de poder hacer prevención en salud, y es lo más importante, así como lo acaba de decir Guillermo. Pero bueno, esto estaba muy interesante, Efraín, para seguir conversando con Guillermo en relación al Día Mundial de la Fisioterapia, ¿no? Oye, sí, aquí todavía queda información, pero antes de ir al corte, creo que tenemos un minuto. Guillermo, ahorita que nos acabas de hablar de uno de esos mitos, digamos que no, ¿cuál otro tú quisieras en un día como hoy que la gente entienda, que diga, mira, este mito siempre ha existido y ya es hora de eliminarlo? No, yo creo que ese mito del dolor es un clásico. Yo lo que quiero desmitificar es que el paciente, acuda cada vez más al fisioterapeuta de manera preventiva y no esperar a que tenga una lesión y no esperar a que tenga un dolor, porque la gente asume que ir al fisioterapeuta es porque estoy lesionado, es porque tengo un dolor, me mandaron al fisioterapeuta, el doctor me recomendó hacer las terapias, y resulta que ya hoy en día tú puedes ir al fisioterapeuta de manera preventiva. Yo creo que eso es lo más importante. Así es. Esa información es importante. Además, también hay que decir que Guillermo es quien hace posible que Norma y Cristian estén menos adoloridos, ¿no? Como dice Norma, nos alinean las chakras. Sí, eso es un tema de edad. La felicidad es la mejor medicina. Después de la consulta. Y regresamos con muchísimo más de Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Hoy sigue con nosotros ya en el programa el licenciado Guillermo Tábata, fisioterapeuta, hablando en este Día Mundial de la Fisioterapia. Y bueno, tuvimos bastantes temas en la parte anterior y hablamos del dolor, ¿no? Que era uno de los mitos, en este caso, Guillermo. Pero también, y ahorita en el corte lo estábamos conversando con Cristian, la tecnología ha avanzado mucho, y también en esta rama. Por eso también sería importante, y quisiera saber sobre qué avances pudieran ser ahora
los más importantes, estos que tú puedes decir, mira, un antes y un después, y esto nos ha permitido darle calidad de vida a los pacientes? Bueno, uno de las tecnologías importantes ha sido la onda de choque. Es un tratamiento bastante novedoso en el que se busca recuperar las lesiones, sobre todo óseas al principio, pero ya hoy en día se utiliza para tendinitis, tendinosis bien complejas que antes podían tardar unas 10 sesiones, ya con la onda de choque pueden tardar por lo menos 2 o 3. Y ya el avance es más o menos importante. La electrólisis percutánea intratisular, que es nosotros con una aguja de acupuntura la introducimos y pasamos una corriente galvánica y se buscan más o menos los mismos efectos que se buscan con la onda de choque, pero ya más hacia una parte más tendinosa, más muscular, más fibrosis, ese tipo de cosas. Fíjate, Guillermo, en relación a, bueno, también no solo de los avances, sé que obviamente se ha trabajado y se ha estudiado mucho el tema de la fascia muscular y cómo ese tejido que nos envuelve de cabeza a pie, cómo ha tenido preponderancia actualmente en el tratamiento de muchas lesiones a nivel musculoesquelética. Desde ese punto de vista, ¿cómo estás viendo tú, cómo estás trabajando tú el tema de la fascia? Bueno, la fascia muscular es un tema bastante complejo, un tema bastante amplio. La fascia muscular es una membranita que normalmente en la carne la vemos como una membrana blanca que nos cuesta a veces cortarla. Esa membrana recubre todos y cada uno de los músculos y está alineada por todo el cuerpo. Entonces eso a veces puede provocar que una contractura muscular, por ejemplo de un hombro, pueda producir un dolor en el talón o en la rodilla. Y entonces nosotros los fisioterapeutas hacemos análisis musculares del dolor focalizado, entender un poco la fascia, el movimiento y saber de dónde proviene el dolor. A veces muchos de los dolores el paciente viene con un dolor, o puede ser al revés, un dolor en el talón, y resulta que uno evaluando puede ser perfectamente una disfunción miofascial en la cadera, por ejemplo. O en atletas se ve mucho por las descompensaciones musculares. Ok, otro de los temas, y bueno, que también lo hablamos un poco en el corte, lo que tiene que ver con el reposo. Actualmente, y bueno, nosotros como traumatólogos que siempre trabajamos de la mano de los fisioterapeutas, somos un equipo ahí muy importante, el que nos mantengamos en comunicación constante. Ya el reposo, después de una lesión, Guillermo, llámese un esguince, una fractura, si tuvo que ser operado o no el paciente, ¿cómo ha venido esto cambiando desde obviamente un tiempo para acá? Que quisiera que la audiencia lo escuchara de ti. ¿Cómo es ese trabajo en relación al reposo y la disminución de la movilidad? Bueno, gracias a Dios, eso lo podemos meter dentro de las desmitificaciones en la fisioterapia. Gracias a Dios, hoy en día cada vez se reposa menos las lesiones porque se ha entendido que el reposo produce atrofia muscular y la atrofia muscular o la falta de movimiento a la larga es peor, vamos a decirlo de una manera coloquial, el remedio que la enfermedad. Entonces ya hoy en día hay muchas formas de reposar sin perjudicar la zona lesionada. Entonces, es decir, puedes reposar la zona lesionada, pero puedes hacer otras actividades, puedes hacer otros movimientos que puedan sustituir la lesión y de alguna manera ir recuperándote sin necesidad de quedarte acostado en la cama o quedarte todo el día sentado, y el paciente, además, nosotros los fisioterapeutas tenemos que hacérselo entender. Inclusive para todas las personas que incluso los de la tercera edad deben movilizarse, deben caminar, deben realizar actividad física para que obviamente su salud osteomuscular se vea beneficiada. Efraín. Gracias, Cristian. Gracias por la indirecta, pero sí, lo haré. Oye, sí, ya sé que la semana que viene soy un señor mayor. Aprovechando, Guillermo, y que acabas de hablar del tema del reposo, las personas también que uno habla de fisioterapia y todo el mundo yo paso muchas horas en la oficina sentado. ¿Existe algún consejo práctico que se pueda dar a las personas que nos escuchan y que, bueno, es una realidad? Estamos cada vez pasando, creo yo, más horas frente a una computadora, frente a una pantalla, y oye, de verdad, no sé si les pasa, pero yo me levanto y duele todo. Sí. Para evitar estos dolores. En sentido general, hoy en día existen y está científicamente comprobado, es un protocolo que existe que se llama pausas activas,
y que va dirigido a las personas que pasan mucho tiempo sentadas. Las pausas activas consisten en tomar un descanso por lo menos cada 2 horas y en ese descanso de 10 o 15 minutos debería ser un programa de estiramiento, un programa de movimiento, hablando del no reposo justamente, y esto está comprobado, previene muchas de las lesiones por producto del sedentarismo y aumenta la productividad del trabajador en el trabajo, valga la redundancia. Ah, mira, pero qué buen dato. Usted, Sí, empleador, por supuesto, la escucha. actividad física, o sea, todos tienen que hacer actividad física, tienen que hacer deporte, tienen que, o sea, cosa que ya todos sabemos. Jefe de oficina, usted que tiene el látigo en la mano, escuche los consejos de Guillermo. Deje que las personas se paren a tomar su cafecito, el chisme, que eso ayuda al tema de la amistad y la salud mental. Sí, bueno, realmente, se nos quedó corto un poco hablar acerca del Día Mundial de la Fisioterapia porque realmente es un tema fascinante, todo lo que tiene que ver con la movilidad. Guillermo, deberá agradecerte por haber aceptado la invitación a nuestro programa, pero obviamente antes de despedirte, un último consejo o alguna última recomendación y dónde las personas te pueden comunicar contigo y cuáles son tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son @elpiso_grip, por ahí me pueden contactar. Mi teléfono es 0424-206-9363. Mi consultorio está en el Centro Comercial San Ignacio, en un box de CrossFit que se llama Spec Box, y tengo una consulta más pequeña en la Torre Q de los Naranjos. Una última recomendación. Bueno, movimiento, la fisioterapia los ayuda también en la parte preventiva y bueno, a entrenar todo el mundo a moverse. Así es, let's move, como dicen ahí en las Olimpiadas. De verdad, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos conversando con el licenciado Guillermo Tábata, fisioterapeuta. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos, y continuamos con su programa después de la consulta, apasionados por tu bienestar, pero ya es momento de iniciar nuestra sección Vida y Movimiento. Los cambios en nuestra salud y bienestar se producen con el movimiento, y el movimiento es vida. A continuación, nuestra sección Vida y Movimiento en Después de la Consulta. Así es, y ya se encuentra con nosotros nuestra segunda invitada, Mari Ortega, magíster en ciencias, especialista en orientación de la conducta. Y con ella vamos a conversar de un tema muy importante, sobre todo ahora que están ya por comenzar las clases, construyendo puentes hacia la escuela para todos. ¿Por qué? Porque este título ya lo va a descubrir. Buenas noches, Mari, bienvenida. Gracias por la invitación, contenta de estar acá y de esta ventanita para hablar sobre inclusión educativa. Fíjate, Mari, como habíamos conversado antes de iniciar el programa, próximamente van a iniciar las clases en el país. Hay un debate también, obviamente, a nivel nacional en relación a que cuándo comenzaban, si comenzaban, etcétera. Pero este tema en relación a construyendo puentes hacia la escuela para todos, ¿a qué se debe realmente esta iniciativa? Esto es un trabajo que venimos realizando, es un movimiento que se viene realizando a nivel internacional sobre la inclusión educativa en la escuela regular de estudiantes con alguna condición de vida. Entiéndase, cualquier tipo de condición de vida o persona con discapacidad dentro de la escuela común, dentro de la escuela regular. Esto es un movimiento que lleva, ya te digo, años, nace realmente en el 2006 y empieza a impactar en el año 2008 con la salida de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos donde se reúnen más de 190 países y lo aprueban en el año 2006 con una vacatio legis de 2 años y empieza a aplicarse en el 2008. Acá en Venezuela tiene su efecto mayor en el año 2013 porque, de acuerdo a nuestra Constitución, los tratados tienen que ser suscritos y ratificados. Y Venezuela lo suscribe en el 2008 y lo ratifica en el año 2013. Entonces, a partir de allí, todo lo que aparece en ese tratado, que
que para las personas con discapacidad, para Venezuela tiene rango constitucional, porque la Constitución, el artículo 23 de la Constitución así lo señala. Entonces, a partir de allí, pues es un tema porque no tenemos cultura de inclusión, no tenemos cultura de discapacidad y puede ser muy chocante para muchas personas entender que, bueno, que tus hijos o que el estudiante que tiene cualquier tipo de condición va a ir a la escuela regular. Entonces es un trabajo de formación, o sea, tiene que ver muchísimo la formación y la información que tú trasladas con esta noticia y con esto, y bueno, un trabajo de todos los días. Oye, Mari, bueno, importante esto y lo acabas de decir muy bien, un trabajo de todos los días, porque aquí todavía hay mucho que educar, sobre todo en este caso de condiciones especiales, porque siguen existiendo, como también hemos hablado en otras oportunidades, muchos mitos sobre esto, pero en base a tu experiencia, Mari, y quizás más allá de la accesibilidad física, que es un punto importantísimo, ¿cuáles, según tu criterio, pueden ser en este momento los mayores desafíos pedagógicos que existen en las aulas regulares para que realmente cumplan con esa verdadera inclusión? Bueno, primer gran desafío, y es importante saberlo desde ahorita, es que primero te reciban al estudiante en la escuela regular. O sea, no puedo incluir a alguien que está afuera, que quedó afuera. Entonces mucha gente, bueno, es que solamente recibirlo no es suficiente. Sí, no es suficiente, pero es lo primero. Sí, eso es mentira que puedo esperar que la escuela esté lista para recibirte. Nunca vas a estar listo, porque esto es un proceso incluso individual, ¿ok? Si tú chequeas en la neurotipicidad, dos hermanos pueden estudiar en la misma escuela, con los mismos maestros, con los mismos compañeros, y su experiencia educativa es distinta, ¿ok? Porque es algo muy personal. Esto mismo ocurre con la neurodivergencia, con la discapacidad. Entonces, lo primero es que te reciban, y lo otro es la formación docente. Definitivamente hay estrategias específicas para apoyar a este colectivo, y si no sabes manejar esas estrategias, que en gran proporción no saben, porque hay algo que siempre dice el docente de aula, y es, bueno, en la universidad a mí no me enseñan, o sea, yo soy profesora de educación integral o soy profesor de un área, y a mí no me enseñan nada de inclusión ni nada de trabajar con estudiantes neurodivergentes. Para eso está la educación especial. Pues no, desde el año 2013 no, o sea, olvídalo. Si no estás capacitado, tienes que empezar a capacitarte, porque esa es la realidad. Bueno, pero es que yo no escogí eso porque no me gusta trabajar con la discapacidad. Bueno, noticia de última hora, haz otra cosa, porque las aulas cada vez van a ser más heterogéneas y es obligatorio recibirlo. Entonces, cuando nos ponemos a ver esto, bueno, hay muchas aristas. Tú nombrabas solo una de ellas, por ejemplo, la parte de accesibilidad a través de la infraestructura. Cierto, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que tumbar todas las escuelas y rehacerlas para poder incluir? Pues no, tenemos que ir buscando las maneras. Entonces, yo diría que el mayor desafío es la barrera actitudinal, y eso tiene que ver mucho con la experiencia, la historia y lo que piensa cada quien sobre la discapacidad, y en eso es lo que tenemos que hacer cultura, y en eso es lo que tenemos que hacer campaña, y por eso le daba las gracias por esta invitación al inicio. No, de verdad que para nosotros es realmente muy importante, Mari, toda esta información, porque incluso yo que trabajo también con la parte deportiva, Guillermo, que lo tuvimos en el segmento anterior, todo lo que tiene que ver también desde el punto de vista deportivo con la inclusión se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, y llama la atención que desde el punto de vista educativo no ha ocurrido lo mismo. Entonces, dijiste algo muy interesante que tiene que ver con el inicio de la formación del docente, que tiene que ser también obviamente llevado a que tiene que formar parte, o la formación tiene que venir desde ahí, pero vamos a ampliar un poquito eso, Mari, en la próxima parte. La felicidad es la mejor medicina. Después de la consulta. Regresamos con mucho más después de la consulta, apasionados por tu bienestar, y estamos en esta sección, además, bueno, disfrutando una invitada de lujo, porque no solamente, señores, lo que ustedes han escuchado durante la entrevista, en el corte musical también tenemos información de calidad. Como dijimos en la parte anterior, nos acompaña la magíster en ciencias Mari Ortega, especialista en orientación de la conducta, con este tema de construyendo puentes hacia la escuela para todos. Bueno, precisamente de
entender, señores, que ya tenemos que expandir mente, tenemos que abrirnos a todas las personas, porque esas diferencias a veces muy marcadas, también, Mari, pudiera ser esto excluyente, ¿no? O sea, más de lo que ha sido ya en la historia, pero como que seguimos marcando esa línea de ellos, nosotros, cuando deberíamos ser todos. Exactamente, y considero, o sea, yo creo mucho en la inclusión educativa porque a largo plazo eso se va a traducir en una sociedad más inclusiva, ¿ok? Creo que en este momento la sociedad necesita aprender a aceptar al otro con todas las expresiones humanas que podamos tener. Una discapacidad es un tipo de expresión humana y debemos respetar al otro. Entonces, en base al respeto, darle el sitio que corresponde, pero no funciona de esa manera. A mí me gustaría decirle otras cosas, pero no funciona de esa manera. Sí tengo, por ejemplo, escuelas que son muy entregadas, escuelas del interior del país que te buscan para llevar información, para mejorar sus prácticas de inclusión, pero necesitamos más. Incluso cuando doy los talleres, tú vives la resistencia, porque entonces el educador empieza, pero ¿por qué tengo que hacer eso si el estudiante no puede? Si el estudiante sufre, yo digo, mira, ¿cómo tú vas a decir que un estudiante de 4 o 5 años sufre siendo tú la adulta responsable? Yo creo que tenemos que incluso concientizar de qué estamos hablando, porque si yo tengo un grupo de niños y yo estoy viendo que hay un niño que sufre, el responsable es el niño. Por eso lo vas a discriminar aún más. El responsable definitivamente es el adulto que está allí y que está viendo que está sufriendo y no está haciendo nada ante eso. Entonces creo que hay una cantidad de desconstructos que tenemos que hacer, una cantidad de desconstructos que tenemos que realizar y darnos cuenta de que estamos hablando y de que cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, prácticamente la población con la que trabajo pues son doblemente vulnerables, porque todavía tenemos la cultura de que una paliza a tiempo o un coqui a tiempo te soluciona el problema en la adultez. Y no funciona así tampoco. Exacto. Entonces, cuando hablamos de esta población, que además tiene una condición, entonces imagínate lo vulnerable que puede ser estos niños y estas niñas y sus familias. He tenido mamás que han ido a 32 colegios con un niño de 4 años y le han dicho que no, sin ni siquiera tomarse el tiempo para conocer al niño y decir, bueno, estoy viendo estos desafíos y va a ser difícil o necesitamos ayuda para poder afrontar esto. No, o sea, es de plano, el niño tiene tal condición, no entra. Oye, Mari, allí y escuchando nada fácil, además, esta experiencia que nos estás hablando, estos ejemplos que podemos ver en la vida diaria, lamentablemente, pero ya que estás tocando ese tema de la familia, ¿existe alguna estrategia que pueda funcionar en este momento en base a esto que has vivido, que quizás alguien nos esté escuchando en este momento y diga, bueno, sí, yo he pasado por algo parecido, he ido a muchos colegios, me han cerrado la puerta en la cara, pero no sé qué hacer? Bueno, actualmente, hace un mes, esto está súper caliente, el Ministerio de Educación sacó una circular número 0001, que contiene 19 lineamientos para la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes de nivel inicial, primaria y bachillerato. Dentro de esos lineamientos, bueno, está que todo el mundo tiene derecho, o sea, no ponen ninguna limitante, todos tienen derecho a ir a la escuela regular, y como que lo más importante, según el lineamiento 4, es que la escuela esté cerca de la casa, eso en sintonía con el artículo 53 del OMNA, que te dice que las escuelas tienen que estar cerca del domicilio de la persona, porque eso es una forma de hacer la educación accesible. Entonces, bueno, mi sugerencia es, mamá, papá, impriman esa circular, que son 4 paginitas, y cárguenla siempre en su cartera, porque nunca vas a saber cuándo la vas a necesitar, y ahí tienes muchas respuestas que pueden ayudar. No, de verdad, Mari, muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa con un tema realmente muy importante, y sé que, bueno, vamos a necesitar otros programas para seguir conversando sobre esto, porque es muy importante. Esta es una pequeña ventana para poder también ayudar
y en este proceso, porque sabemos que es difícil y que necesita personas que se vayan sumando a todo esto. De verdad que nuevamente muchísimas gracias, pero ya el programa se nos fue rapidísimo en este momento, pero queríamos una última recomendación, Mari, y por favor tus redes sociales donde las personas puedan escucharte o donde puedan ir para aprender un poco más sobre eso. Bueno, la última recomendación que les puedo dar hoy es extenderles una invitación para una actividad, una jornada de todo el día, el sábado 4 de octubre en la Universidad Central de Venezuela, en el Auditorium Azul de Fases. Es una invitación donde vamos a hacer 3 talleres, uno de inclusión, otro de acompañante pedagógico y otro de adecuaciones curriculares. Invitación para educadores, para padres y para especialistas. Esa va a ser algo maravilloso porque se van a llevar información valiosa sobre esos 3 puntos que son súper importantes a la hora de iniciar procesos de inclusión. Las redes sociales es @funda.cristal en Instagram, @fundacristal en Facebook y en TikTok. Bueno, de verdad. Y el teléfono que yo llamo la línea caliente de Funda Cristal, porque por allí me escriben muchísimas cosas, es por WhatsApp 0416-946-6548. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Mari Ortega, magíster en ciencias y especialista en orientación de la conducta, con quien conversamos en relación a construyendo puentes hacia la escuela para todos, pero ya el programa se nos fue, Efraín, hay que despedir. Y en los micrófonos, como siempre, quien les habla, Cristian Méndez Verastegui, certificado de locución número 59110, @drmendesbe, y un gran saludo a nuestra querida Norma Pedreañez, que también hoy no nos pudo acompañar, pero certificado de locución número 60510, @dra.normapedreanes, y por supuesto nuestro querido invitado de hoy, Efraín Cruz, certificado de locución 43610, y en las redes soy El Bauito. Bueno, señores, la salud es nuestro tesoro más valioso y debemos cuidarlo siempre. Recuerden que tienen una cita con nosotros todos los lunes de 7 a 8 de la noche en Después de la consulta, apasionados por tu bienestar. Recordando que la salud es nuestro tesoro más valioso, llegamos al final de nuestro espacio Después de la consulta, apasionados por tu bienestar. Cristian Méndez y Norma Pedreañez nos entregaron con buenas dosis de bienestar vida saludable, sin récipes y sin efectos secundarios. Después de la consulta,